Bienvenidos a esta inmersión en la primera PlayStation. Hoy vamos a rescatar un título, Quizá algo olvidado, pero muy de su tiempo. Autodestruct. Tenemos aquí bastante información sobre este juego. Una mezcla de acción y coches de finales de los 90. La idea es, bueno, ver qué era, qué intentaba hacer y por qué algunos aún lo recuerdan. Nos ponemos en situación. Finales del 97, principios del 98. La PlayStation estaba, digamos, en pleno apogeo. Y salían juegos que experimentaban mucho con el 3D. Ahí aparece Autodestruct. Coches, tiros, misiones por la ciudad. ¿Cómo funcionaba esa mezcla? Venga, vamos a ello. Sí, es interesante mirar atrás, a esa época. El 3D abrió muchas puertas y se intentaron combinaciones de géneros, bueno, a veces un poco locas. El combate con coches en ciudades 3D era una de esas fronteras nuevas. A ver qué tal lo hizo Autodestruct. Vale, empecemos por lo básico. Autodestruct. Acción y conducción. Lo desarrollaba Neversoft. Y fíjate, esto es curioso, porque poco después lo petaron con Tony Hawk. Anda, pues sí, es verdad. El editor era Electronic Arts, un peso pesado. Salió en PlayStation en el 98, pero parece que aquí en España llegó un poco antes, quizá diciembre del 97. Hablamos de esa versión de PSX, claro. Luego salió para PC también. Y el argumento. Pues muy de la época, la verdad. El prota es Davison, un ex-poli con un pasado chungo, ahora mercenario al volante. El arquetipo clásico, sí. Su misión, vengarse de unos terroristas, Temple. ¿Y cómo? Pues con su coche. Un coche que por lo visto iba hasta los dientes de armas. Casi otro personaje. Ahí está la clave. Combate sobre ruedas en ciudades 3D. No era solo correr, era usar la ciudad para pelear. Y eso en el 97 o 98 tenía su miga. Claro, porque los entornos urbanos en 3D que podías explorar un poco, bueno, explorar entre comillas, ¿no? Dentro de la misión, todavía eran algo novedoso en consola. Piensa en los primeros Driver o GTA en 3D que estaban justo naciendo. La apuesta de Neversoft y EA era fuerte, porque intentaban juntar esa exploración, limitada pero exploración al fin y al cabo, con combate constante en coche, y equilibrar eso. Era complicado, claro. Era un desafío técnico y de diseño para la PlayStation, sin duda. Totalmente. Y eso se notaba en la jugabilidad. El rollo era, te dan una misión, coges el coche armado y a cumplirla por la ciudad. Intentaban que hubiera variedad, eso sí. Las fuentes hablan de lo típico, destruir objetivos fijos, aves, antenas, edificios, cosas así. Ajá. Luego a eliminar coches enemigos concretos, imagino que jefes o transportes importantes. Y también misiones de escolta, de proteger a alguien. No era solo matar por matar. Le daba una estructura, claro. El escenario eran esas ciudades 3D, que para entonces parecían grandes, hablan de sensación de mundo abierto. Pero bueno, entendámonos. Sí, con pinzas. Exacto. Libertad para moverte por las calles, elegir tu ruta, pero dentro de la zona de la misión, no un sandbox como los de ahora ni de lejos. Claro. Y luego el arsenal. Ahí parece que ponían bastante carne en el asador. No era solo un arma, había ametralladoras pues para fuego rápido. Lanzamisiles para cosas más gordas. Y minas, que eso ya es más táctico, ¿no? Para tender emboscadas o protegerte la retaguardia. Se supone que tenías que elegir bien qué usar. Daba un puntito estratégico. Eso está bien. Claro, metía gestión de recursos. ¿Reparo el coche o ahorro para ponerle más blindaje? O un arma nueva, más velocidad o más potencia. Decisiones que afectaban, ¿sabes? Lo fascinante aquí es ver cómo intentaban ir más allá del arcade puro y duro. La libertad 3D, aunque fuera limitada, era clave para meterte en el juego. Poder usar callejones, esquivar, sentir que estabas ahí, peleando en la ciudad. Sí, la inmersión. Exacto. Y lo de las armas y las mejoras buscaba eso, añadir una capa táctica. Que no fuera solo apretar el gatillo. Querían que te encarillaras con tu coche, que invirtieras en él. Era una tendencia de la época, intentar dar más profundidad a la acción. ¿Y todo esto cómo se veía? ¿Cómo sonaba? El aspecto audiovisual. La info que tenemos dice que para ser 1997 o 98, Autodestruct pintaba muy bien. Gráficos 3D potentes para la PlayStation. El estilo era como ciudades un poco futuristas, pero a la vez muy urbanas, un poco sucias, ¿sabes? Para que pegara con la acción. Y un punto clave eran los efectos. Explosiones por todas partes, humo, cosas que se rompían. Buscaban el espectáculo, que sintieras los impactos. Sí, el rollo caótico. Eso es. Y el sonido, pues en la misma línea. Banda sonora de música electrónica, muy noventera para juegos de acción, y tecnología, para darle ritmo. Y luego pues efectos de disparos, explosiones,
el ruido de los motores. Todo para meterte en ese caos de la batalla urbana, como dicen las fuentes. Crear tensión y emoción. Hay que poner en perspectiva lo de gráficos avanzados, claro. Para una PlayStation, ver ciudades enteras en 3D, con varios coches, efectos de explosiones, texturas, era muy llamativo. Veníamos del 2D o de 3D mucho más básicos. Era un salto, sí. Pero claro, esa ambición en la PSX solía tener sus pegas técnicas. Aunque no lo digan explícitamente de Autodestruct, era normal ver niebla para tapar lo que no se podía dibujar a lo lejos. El famoso draw distance. Exacto. O que los frames bajaran cuando había mucha tralla en pantalla. Eran los sacrificios para conseguir esa pinta espectacular en una máquina limitada. Tenía su mérito, desde luego. Si unes todo esto, está claro que Autodestruct iba por el espectáculo visual y sonoro. Gráficos resultones para la época, efectos de destrucción a tope y música electrónica cañera. Buscaba impactar, no ser sutil. Vale, tenemos el concepto, la mezcla de géneros, las mecánicas con ese toque de estrategia y una presentación potente. Pero, ¿cómo funcionó? ¿Cómo lo recibió la gente? La crítica. Aquí la cosa se pone interesante porque parece que la recepción fue mixta. Ni un exitazo, ni un desastre. Lo típico a veces. Se le reconocieron cosas buenas. La idea en sí, esa mezcla de conducir y disparar, gustó. Parecía innovadora. Los gráficos también se llevaron halagos, como decíamos. Y parece que algunas misiones concretas estaban bien diseñadas, eran intensas. Vale. Pero también hubo críticas. Una que sale bastante es el control del coche. Parece que era un poco impreciso, como que flotaba, difícil de manejar bien. Y eso, en un juego de coches. Eso es crucial. Por sí. Y la otra crítica típica, la repetitividad, que después de un tiempo las misiones se parecían demasiado entre sí. Un problema bastante común en juegos de acción de entonces, la verdad. Es muy interesante eso de la recepción mixta que acaba generando un estatus de culto, como se menciona. Porque pasa, no siempre los juegos perfectos son los que dejan más huella a largo plazo en ciertos grupos. Es verdad. Yo creo que juegos como Autodestruct conectan mucho con un nicho concreto, quizá justo por lo que no gusta a la mayoría. A lo mejor esa mezcla rara de géneros, aunque no fuera perfecta, les daba algo que no encontraban en otro sitio. O la dificultad del control, que para unos era un fallo, para otros era un reto que moraba superar. O simplemente la atmósfera, ese rollo urbano y cañero, les llegó más que los fallos técnicos. Puede ser. Son jugadores que a veces valoran más la originalidad, la ambición o una atmósfera muy concreta que la perfección técnica. Le perdonan las asperezas porque el corazón del juego les da algo especial. Y esto plantea una pregunta. ¿Qué valoramos más? ¿Una fórmula conocida pero pulida? ¿O un intento atrevido, aunque imperfecto? Autodestruct parece de este segundo tipo. Su legado no está en las listas de los mejores juegos, sino en el recuerdo de los que conectaron con él. Muy buena reflexión. Pues resumiendo, Autodestruct, un juego muy de su tiempo, de la primera PlayStation. Un intento valiente de mezclar conducción arcade y combate a lo bestia en ciudades 3D. Tenía puntos fuertes, la idea molaba, se veía bien para la época, y lo del arsenal y las mejoras le daba un toque. Pero también tenía sus peros, el control regulero y misiones que podían hacerse repetitivas. Eso le impidió ser un clásico para todos. Claro. Su identidad era esa, acción caótica con coches en la ciudad. Al final, ¿qué nos dice esto? Pues que Autodestruct es un buen ejemplo de cómo se experimentaba con el 3D en los 90. De cómo se probaban mezclas nuevas, asumiendo riesgos, con resultados que, bueno, a veces no eran perfectos, pero abrían camino. Y quizá, como reflexión final, hoy tenemos juegos de mundo abierto con coches y combate de una escala brutal, ¿no? Piensa en GTA V, Cyberpunk, Mad Max. Comparado con eso, ¿qué podemos sacar de la fórmula más pequeña, más contenida de Autodestruct? Buena pregunta. ¿Tiene valor hoy esa estructura de misiones más cerradas, en entornos más limitados, frente a los sandbox enormes donde a veces te pierdes? ¿O ese equilibrio que buscaba entre acción directa y gestión ligera de mejoras daba un tipo de satisfacción distinta, más inmediata, que los sistemas súper complejos de ahora? ¿Cómo ha cambiado lo que entendemos por combate vehicular? Desde la destrucción más simple de Autodestruct hasta las físicas realistas o las tácticas de hoy. Pensar en esto nos ayuda a ver cómo han evolucionado los juegos y también nosotros como jugadores. ¿Qué esperamos ahora de algo así?